El investigador paranormal del canal Dargos Paranormal en esta ocasión se dirige hacia una casa abandonada donde vivía una pareja, pero que lamentablemente la esposa había enfermado y fallecido. Desde entonces, se dice que el espíritu de la mujer ha quedado atrapado en este lugar, ocasionando diversa actividad y ruidos en la propiedad. Sin embargo, Dennis ya había estado en esta misma casa hace 3 años. ¿Qué son así? Pero lo más escalofriante es que se dice que el esposo falleció a causa del espíritu de su esposa. Por ello, Dennis viene para investigar más sobre la actividad de la casa. Atentos. О. Началось. Extraños sonidos empiezan a escucharse en toda la casa. Dennis, manteniendo la calma, trata de averiguar de dónde proviene el sonido, pero las cosas se volverían más intensas. Parece como si lo que hubiera en la propiedad advirtiera a Dennis que debe irse de allí. Sin embargo, decide continuar la investigación. Y esto fue lo que pasó.
Ahora, Dennis instalaría su trampa para poder liberar la casa de esta entidad y, afortunadamente, luego de unos minutos, pasó esto. Есть. Есть. Попалась. Dennis parece haber liberado la casa de la entidad de la esposa fallecida, ya que luego de varios minutos no volvió a registrar más actividad en la propiedad. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Podrá haber liberado la propiedad finalmente del espíritu de la esposa fallecida? ¿O acaso hay algo más maligno acechando aún? Escribe tu opinión en los comentarios. Dennis vuelve a una propiedad donde estuvo anteriormente investigando sobre la actividad paranormal desatada a causa de un mal ritual realizado. Por ello, en esta ocasión, instalaría su trampa con idea de poder liberar la propiedad de esta entidad y luego tocaría el silbato de la muerte, esperando poder atraerla. Poco después de haber tocado el silbato de la muerte, Dennis empieza a captar actividad en la casa. Sin embargo, hasta el momento, no había podido contactar aún con esta entidad. De todos modos, trataría de mantener la calma y seguir recopilando la mayor evidencia posible, esperando que esta entidad caiga en la trampa. Друзья, я сейчас выключил везде свет, только оставил ночную камеру, чтобы паранормальная активность сильнее себя проявила.
херового вида. Итак, друзья, кажется, все закончилось. А это было просто нечто. Llavушка sработала. Luego de intensa actividad en la casa, finalmente Dennis dice que la trampa ha funcionado, lo que significa que la propiedad debería estar libre de actividad paranormal. Sin embargo, Dennis, agotado por los recientes eventos, corta el video inmediatamente. ¿Y tú, crees que la actividad paranormal de la propiedad haya cesado completamente? ¿Qué parte del video te pareció más escalofriante? Escribe tu opinión en los comentarios. Dennis, del canal Dark Ghost Paranormal, en esta ocasión, viene a una casa donde solía vivir una bruja, la cual ya falleció hace un tiempo, y que desde entonces, se dice, han estado ocurriendo extrañas cosas aquí. Incluso, una vez cuando unos hombres vinieron a explorar este lugar, uno de ellos perdió la vida al caerle una tabla pesada encima, y otros dos quedaron seriamente lesionados, pero lamentablemente uno de ellos falleció en el hospital, y en sus últimos momentos dice haber visto una mujer extraña junto a él. Se piensa, puede ser la misma bruja de la casa. Entonces, en la propiedad se encuentra una recreación a escala de una mujer sentada en la silla, con la idea de ahuyentar a cualquiera que intente entrar allí. Y ahora, Dennis empezaría intentando comunicarse mediante una sesión de EGF, y esto fue lo que ocurrió. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Если здесь кто-нибудь есть, дайте мне знак. Почему ты осталась в этом доме?
Почему ты осталась в этом доме? Ты занималась черной магией? Друзья, активность намного выросла после того, как я провел ритуал со свистком. Что тебя держит в этом доме? Ты можешь описать, что сейчас вокруг тебя? Ты можешь описать то место, где ты сейчас находишься и что тебя окружает? Где именно ты? Ух, началось. Началось, друзья. Poco después de que lograra ponerse en contacto con la entidad, la actividad paranormal se intensifica y Dennis, tratando de mantener la compostura, continúa con su exploración, pero algo escalofriante estaría por ocurrir. El muñeco de la silla empieza a moverse por sí solo, parece como si algo hubiera despertado en la casa. Además, Dennis casi se lastima al caer por las tablas rotas del piso.
luego de lo ocurrido, trata de volver a comunicarse a través del EGF, pero no recibe respuesta. Entonces, pensando que tal vez la actividad podría haberse detenido, intenta invocar alguna manifestación, y esto fue lo que captó. Если ты здесь, дай мне знак. Мне кажется, она пытается меня запугать. Жень, плачь. Dennis logra captar el llanto de una mujer. Sin embargo, todos sus equipos estaban casi sin batería, por lo que se vio obligado a terminar la investigación en esta casa. ¿Y a ti, qué parte de la exploración te pareció más aterradora? ¿Serías capaz de venir a un lugar como este? Escribe tu opinión en los comentarios. Dennis, en esta ocasión, se encuentra en una casa que ha estado abandonada durante un tiempo y donde además encontraron los restos de un hombre que fue atacado con un hacha. Pero lo más extraño de este hallazgo es que al momento de encontrarlo, la casa se encontraba cerrada en todas las puertas y ventanas, pero desde adentro. Sin embargo, no había nada más que el cuerpo. Desde entonces, se ha registrado actividad paranormal aquí. Así que con la idea de poder investigar algo más sobre la actividad, Dennis se prepara para la exploración, instalando todas sus cámaras, incluidas las nocturnas y la termográfica. Y esto fue lo que ocurrió. Прибор показывает, что здесь есть паранормальная активность. Превышено магнитное поле. Так, в этом доме по-любому что-то есть паранормальное. Так, друзья, пройду связь с рацией. Тепловизор установил. Так вот, видно. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Ты можешь со мной поговорить? Ты можешь выйти со мной на связь?
Кто ты? Ты можешь мне ответить, кто ты? Очень жаль, что мой ЭГФ в ремонте. Рация не замолкает вообще. Что-то этот ножик я не помню, что он здесь лежал. Да, друзья, сюда нужно приходить с ЭГФ. Рация не прекращает издавать звуки. И в доме очень сильно паранормальная активность. Блять. Durante la exploración, suenan insistentes sonidos de algo tratando de contactarse con Dennis a través de la radio, pero debido a que el eje F se encuentra en reparación, no logra concretar la comunicación con la entidad,
Sin embargo, Dennis asegura que volverá a este lugar. ¿Y tú, crees que la entidad del hombre aún pueda permanecer en esta casa? ¿O es acaso algo más siniestro? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.